Bien, ahora vamos con el siguiente tema, que son las máquinas de corriente directa. Estas máquinas de corriente directa son generadores que convierten la energía mecánica en energía eléctrica, de corriente continua o de corriente directa, y motores que convierten la energía eléctrica en energía mecánica. La mayoría de las máquinas de corriente continua o de corriente directa son semejantes a las máquinas de corriente alterna, dado que las dos o ambas tienen voltajes y corrientes con señales alternas internamente, y cuentan con la diferencia es que cuentan con un mecanismo que convierte este voltaje de alterna a directa a través de algunos arreglos que le llaman conmutadores. Los principios fundamentales de la operación de las máquinas de corriente directa son básicamente simples o relativamente simples. La diferencia es que al momento de querer implementar una máquina real o física, se puede crear complejos o una complejidad en la construcción de las mismas debido a cuestiones externas o perturbaciones que pueden existir al momento de la construcción. La máquina giratoria más sencilla o rotativa consta de un alambre que gira alrededor de un eje fijo, como se muestra aquí. Tenemos un alambre que gira alrededor de un eje fijo, y en este caso la parte giratoria le vamos a llamar rotor, y la estacionaria o la fija le vamos a llamar estator. El campo magnético de esta máquina lo generan o suministran los polos norte y sur que conforman el estator. Bien, las estructuras de un generador o de un motor de corriente continua, corriente directa, son las siguientes. Tenemos lo que es el estator, que es la parte fija formada por los polos salientes que hemos visto. El inductor, que es un devanado formado por las bobinas situadas alrededor del núcleo. El rotor, que es la parte móvil que gira alrededor del eje. Y el entrehierro, ¿no? En este caso, dado que el rotor se encuentra dentro de una ranura hecha de núcleo ferromagnético, el hierro forma una curva de las caras polares, formando un entrehierro, que es el espacio que habíamos visto antes, que está entre en este caso entre el rotor y entre el estator. En este caso, recuerden que en el caso de cuando está el aire, la reluctancia es mucho mayor que la reluctancia del hierro. Y bien, además, en esta otra figura podemos observar más o menos la forma de onda del circuito generado por el motor de corriente continua. También tenemos lo que llamamos el inducido o la armadura, que es un devanado que está situado en las ranuras del rotor, en la influencia del campo eléctrico, y tiene como objeto, mejor dicho, se le aplican fuerzas electromotrices inducidas y de fuerzas mecánicas. Tenemos zonas neutras que pueden existir, son más o menos desde acá, en los que el campo es nulo, le llamamos puntos neutros. Tenemos también el colector, que es el cilindro formado por delgas, cuyas delgas son llamadas, mejor dicho, son segmentos del colector a los cuales se conectan las espiras. Y estas delgas van conectadas o en contacto con lo que llamamos las escobillas, que son piezas conductoras metalografíticas resistentes al rozamiento, y el tiempo que se genera la conmutación trabaja con corriente continua. Entonces tenemos las delgas y las escobillas. Y finalmente los polos o los interpolos de conmutación, que son los que salen, están acá, cuyo arrollamiento está conectado en serie con el inducido, de forma que al crear el campo contrario a la reacción del inducido evita los problemas y provoca una buena conmutación sin chispas. Y en esta, pues básicamente lo que tenemos aquí es una representación de un circuito equivalente de una máquina eléctrica. Bien,
Los generadores de DC, en los generadores de DC son las máquinas de corriente continua que se utilizan como generador. Existen 5 tipos de generadores o clasificaciones de acuerdo con la forma en que se provee el flujo del campo. El primero es lo que se llama como excitación separada o independiente, la cual en el generador el flujo es provisto por una fuente separada, independiente del generador. Tenemos lo que es el generador con derivación, o comúnmente conocido como los shunt, y este generador provee el flujo conectando el circuito de campo directamente sobre las mismas terminales del generador. Posteriormente tenemos lo que es el generador en serie, el cual se consigue conectando el circuito del campo en serie con la armadura del generador. Luego tenemos el generador compuesto acumulativo, el cual consiste en una combinación, por así decirlo, de los generadores en serie y derivación. Por lo tanto, sus efectos se suman. Y finalmente el generador con excitación compuesta diferencial, que en este caso tiene simultáneamente campos también en serie y derivación, pero en este caso diferente, como dice su nombre, sus efectos se restan. Los generadores de corriente continua o directa difieren en sus características terminales de voltaje y corriente, y por lo tanto también cambian sus aplicaciones. Bien. Perdón. Los generadores de corriente directa se analizan en base a lo que es voltajes, las potencias, eficiencias y regulaciones de voltaje. En este caso, la regulación de voltaje se define a través de la ecuación que se muestra aquí. Perdón, aquí hay un error, no marqué bien este texto. Y bien, donde el voltaje que tenemos aquí, el voltaje S es el voltaje de las terminales en vacío, el VPC es el voltaje en las terminales a plena carga, y tenemos que la regulación de voltaje aporta una idea aproximada de lo que es la característica de esa relación voltaje-corriente. Por lo tanto, una regulación de voltaje positiva significa una característica descendente y una relación de voltaje negativa, por lo tanto, una característica ascendente. Hay que recordar que todo generador se asocia, o mejor dicho, se activa a una fuente de potencia mecánica. Generalmente se les llama motor primario o primo motor o máquina motriz del generador, cualquiera que sea el caso, y esta máquina puede ser una turbina de vapor, un motor de diésel o un motor eléctrico. Y entonces la velocidad de este motor primario incide sobre el voltaje del generador, y las características de velocidad de estas máquinas varían significativamente, a diferencia de los generadores, que se asume que su velocidad es constante. Tenemos que también los generadores de corriente directa son bastante raros en los sistemas de potencia modernos. Incluso en los sistemas de potencia de los automóviles de corriente directa se utilizan rectificadores de corriente alterna para producir una salida de corriente directa, ¿no? Es decir, se alimenta, se hace un circuito electrónico basado en rectificadores. Bien, en este caso tenemos el circuito equivalente de un generador de DC, en donde, si ustedes observan, el circuito de armadura se representa
por este voltaje EA y esta resistencia. Para definir estos términos tenemos que ese voltaje E sub A es la fuente ideal del circuito de armadura o del inducido, también conocido como ese nombre. El voltaje de las escobillas que tenemos aquí se le llama caída de voltaje de las escobillas, la cual se representa, como se observa, en una batería, y la polaridad es al contrario del sentido de la corriente. Las bobinas de campo, que son las que están acá, son las que producen el flujo magnético del generador y se representan mediante la inductancia L sub F y la resistencia R sub F, que son las que estamos mostrando acá. Y finalmente, la resistencia ajustable o de ajuste es una resistencia externa en la cual regula la variable para regular la corriente del campo, la corriente que fluye en este caso, la que está por acá. Bien, dado que en este caso se pueden realizar diferentes términos. Bueno, se pueden definir, se puede decir que las caídas de voltaje de las escobillas es muy pequeña, una fracción del voltaje generado. Entonces normalmente no es muy crítico, por lo tanto normalmente se elimina. Si ustedes observan aquí, el voltaje de las escobillas ya se eliminó, de tal manera que se puede suprimir y obtener lo que se llama este circuito de equivalente simplificado. Igualmente, si ustedes observan la resistencia del campo, RF, con la ajustable se pueden incluir o se pueden integrar en una sola. Entonces los circuitos son parecidos a los equivalentes de los motores de DC, excepto que la dirección del flujo de la corriente y las pérdidas de las escobillas son contrarias.